Hola amigos, mi nombre es Jocelyn Colula Guzmán, soy residente de tercer año del Servicio de Medicina Interna aquí en el Hospital de Pemex. La clase que nos compete el día de hoy es sobre el control hospitalario del módulo de Introducción de Medicina Interna. Dentro de los temas que vamos a abarcar durante esta clase va a ser el control glucémico, control de la tensión arterial, tromboprofilaxis, anticoagulación y por último úlceroprofilaxis. El primer tema será el control glucémico y en este contexto debemos tomar en cuenta que la mayoría de los pacientes que ingresan al servicio de medicina interna pues ya cuentan con antecedente de diabetes. Sin embargo, también es importante destacar que los pacientes que ingresan ya sea por una infección, por alguna cirugía, por alguna agudización de las patologías de base, también pueden caer en hiperglucemia por estrés. Estos factores nos van a llevar a aumentar el riesgo de complicaciones intrahospitalarias, prolongar la estancia y aumentar el riesgo de mortalidad. Es importante que tomemos como valor de corte una glucosa mayor a 140 miligramos sobre decilitro, se debe considerar hiperglucemia. Entonces, es importante conocer la fisiopatología, ya que en este contexto existe una deficiencia absoluta o relativa de la insulina y también hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, como lo son el cortisol, las catecolaminas y la somatotropina. Entonces, aquí vemos en esta imagen tres órganos o tres tejidos importantes que van a contribuir al desarrollo de la hiperglucemia. En primer lugar, encontramos al tejido adiposo, en el cual va a haber un aumento de la lipólisis a través del aumento de la actividad de las enzimas gluconeogénicas. Estas pueden ser el fosfenolpiruvato, la carboxiquinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la carboxilasa piruvato. Al liberarse esto, va a interactuar para excretar ácidos grasos libres y glicerol. Esto a nivel hepático va a favorecer la producción de glucógeno a través de la alanina-glutamina y va a aumentar la glucogenólisis, ¿no? Que es la degradación de glucógeno a glucosa. Mientras que a nivel muscular se va a liberar el lactato y aminoácidos. Esto es por aumento de la degradación proteica y por disminución del uso de la glucosa a nivel periférico. Estos son factores intrínsecos que van a contribuir a la hiperglucemia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que nosotros al seleccionar las soluciones que vamos a administrar, los medicamentos, las condiciones proinflamatorias del paciente y el tipo de nutrición que se va a administrar al paciente, pues bueno, también pueden contribuir a este estado de hiperglucemia. Entonces, dentro de estos factores de riesgo, pues se encuentran las soluciones glucosadas, los glucocorticoides, las catecolaminas, que se utilizan sobre todo en pacientes con choque séptico. Un ejemplo es la norepinefrina. Esta va a aumentar la liberación o producción de glucagón y a su vez va a inhibir la secreción de insulina. La liberación de citocinas proinflamatorias, la nutrición parenteral y la nutrición enteral, pues bueno, estos también son factores que van a contribuir a este estado de hiperglucemia. ¿Y cuál es el efecto que nosotros vamos a ver reflejado en el paciente? Pues bueno, va a haber una disminución en el volumen circulante, que esto va a llevar a una hipoperfusión. Va a haber una pérdida de electrolitos séricos y también alteraciones ácido-base. A nivel de los tejidos, hay una disminución en la liberación de óxido nítrico que nos va a traducir una disfunción endotelial, aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, aumento en activación plaquetaria y también alteraciones a nivel inmunológico,
por medio de la activación del factor de necrosis tumoral alfa, que va a actuar sobre la vía de señalización de la insulina, aumentando la resistencia a esta. Interleucinas que van a que van a afectar todo este eje, se encuentran interleucina 6, 1B y 8, así como aumento de la proteína C reactiva, que todo esto nos va a llevar al final de cuentas a una lesión mitocondrial. Todos estos factores van a aumentar el riesgo para desarrollar sepsis, falla orgánica múltiple y, por supuesto, aumento en la mortalidad. Entonces, en las recomendaciones de la guía de la ADA en 2024, te dice que todo paciente que ingresa al hospital que tenga este antecedente de diabetes o bien que nosotros ya hayamos identificado alteraciones en la glucosa, bueno, hay que pedirles una hemoglobina glucosilada de entrada. También interrogar correctamente en la historia clínica sobre los controles que llevan en domicilio y el tratamiento, sobre todo el apego que tienen a este tratamiento, si no saltaron alguna dosis o si llevan tiempo sin administrar correctamente, por ejemplo, los pacientes que son usuarios de insulina, que no se estén administrando correctamente, ¿no? Que no tengan la técnica ideal de administración de insulina. Y también conocer si cumplen con metas de control previo a procedimientos quirúrgicos, que bueno, es habitual que en nuestro servicio pues nos pidan estas valoraciones prequirúrgicas para saber si un paciente es candidato o no a un procedimiento quirúrgico. Entonces, si consultamos las metas en pacientes adultos, por ejemplo, en mujeres que no estén gestando, pues la ADA te dice que una hemoglobina glucosilada menor a 7, una glucosa capilar preprandial entre 80 y 130, así como una glucosa postprandial menor a 180, se consideran metas terapéuticas en este tipo de pacientes. Entonces, el objetivo de llevar a control a estos pacientes es disminuir el tiempo de estancia intrahospitalaria, mejorar el control glucémico, evitar complicaciones asociadas como lo son las infecciones, cetoacidosis diabética, estado hiperglucémico hiperosmolar y también reducir el riesgo de reingreso en los próximos 30 días. Y bueno, vamos a clasificar a nuestros pacientes de acuerdo al estado de gravedad con el que estén cursando durante la estancia intrahospitalaria. Entonces, en los pacientes no críticos se considera una cifra permisiva entre 100 a 180 miligramos sobre decilitro de glucosa. En pacientes graves que están en terapia intensiva o bien que van a ser sometidos a una cirugía cardiotorácica, te dice que hay que mantenerlos en una glucosa entre 110 a 140 miligramos sobre decilitro. En pacientes graves, 140 a 180 miligramos sobre decilitro y en pacientes con enfermedades terminales como lo son enfermedad renal crónica, cáncer, te dice que podemos ser un poquito más permisivos con una glucosa hasta 200 miligramos sobre decilitro. Ahora bien, existen diferentes metas terapéuticas en las guías que podamos consultar, ¿no? Pero haciendo un consenso entre los diferentes criterios, al final de cuentas todas concluyen que una glucosa a partir de 180 miligramos sobre decilitro, el paciente ya tiene indicación para iniciar tratamiento farmacológico. Entonces, estas las pueden consultar con detenimiento y pueden ver las especificaciones de cada una, pero sí llevarse a casa que a partir de 180 miligramos sobre decilitro ya es una indicación para iniciar tratamiento. Y estas mediciones de 180 miligramos sobre decilitro se deben corroborar en menos de 24 horas que presente 2
mediciones de estas. Y bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Que la hiperglucemia permisiva, hasta 250 miligramos sobre decilitro, se va a permitir en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes oncológicos con los cuales la expectativa de vida es corta, aquellos que tienen alto riesgo de hipoglucemia o que tengan también excreción de glucosa lábil, ¿no? Entonces, bueno, pues ya refiriéndonos a la medicina basada en evidencia, tenemos aquí este estudio importante que sin duda ha marcado una pauta en la terapéutica de los pacientes y sobre el control que debemos llevar con ellos, ¿no? Entonces, este estudio se llama Nice Sugar, fue realizado en el año 2007, en el cual se puso a prueba las metas de glucosa en pacientes que se encontraban con una estancia intrahospitalaria mayor a 3 días, ¿no? Entonces aquí fue un estudio controlado, aleatorizado y con grupos paralelos. Se compararon dos grupos, uno en el cual se hizo un control intensivo de glucosa, que se daba en un rango entre 81 y 180 miligramos sobre decilitro, versus un grupo convencional que solamente te decía no llevar a estos pacientes mayor a 180 miligramos sobre decilitro. Y bueno, aquí el desenlace a 90 días, pues se comparaba la mortalidad, la hipoglucemia, sobre todo ya que no hubo como grandes cambios respecto a la estancia intrahospitalaria, pero bueno, básicamente en el grupo intensivo se vio que había un aumento de la mortalidad hasta un 27.5 comparado con el grupo convencional que era de 24.5, ¿no? Y también las crisis de hipoglucemia, que esta se definió con una glucosa menor a 40 miligramos sobre decilitro. Bueno, en el grupo intensivo, pues sin duda fue mayor, hasta un 6.8%. Y aquí tenemos el estudio RABBIT-2, es un ensayo que se realizó en el 2009. Aquí compararon esquemas de insulina respecto a la seguridad y eficacia en pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Fue un ensayo multicéntrico, prospectivo y aleatorizado. Aquí se compararon dos esquemas de insulina. El primero fue un basal bolo y el segundo fue un esquema de corrección. Bien, entonces en el esquema de basal bolo, pues aquí se utilizó insulina glargina para el esquema basal y la insulina glulicina para el bolo, ¿no? Aquí a su vez se dividió en dos grupos eh, con dosis de 0.4 unidades kilogramo de peso al día para pacientes que tuvieran glucosa entre 140 y 200 miligramos sobre decilitro y 0.5 unidades kilogramo de peso al día en pacientes con glucosa entre 201 y 400 miligramos sobre decilitro. Y bueno, ellos calcularon el esquema basal bolo dividiendo la dosis total entre dos. Entonces, la mitad de esa dosis iba a representar a la insulina glargina y la mitad de la otra dosis se tenía que dividir a su vez entre 3 para poder establecer los bolos preprandiales, ¿no? Mientras que en el esquema de corrección, pues solo se utilizó insulina de acción rápida 4 veces al día, si es que el paciente presentaba glucosas mayores a 140 miligramos sobre decilitro. Y al final de cuentas, este estudio concluyó que hubo un mejor control en las metas de glucosa en aquellos pacientes que recibieron un esquema con basal bolo, o sea, dosis de 0.4 o 0.5 comparado con el uso de insulina 4 veces al día, ¿no? Entonces, pues, concluyendo con estos estudios, pues aquí se va a recomendar
o se va a preferir el esquema basal bolo en el contexto intrahospitalario. Entonces, también es importante monitorizar continuamente a los pacientes, ya que no todos van a cumplir con el mismo contexto. Algunos van a requerir de ayuno y otros sí van a tener permiso de la vía oral, ¿no? Entonces hay que estar vigilando o monitorizando las cifras de glucosa cada 4 a 6 horas, sobre todo en los pacientes en ayuno y en los pacientes que estén con requerimiento de insulina vía intravenosa, como son los pacientes con cetoacidosis o un estado hiperglucémico hiperosmolar, bueno, por el riesgo de hipoglucemia, a ellos hay que estarlos vigilando cada 30 minutos a cada 2 horas, ¿de acuerdo? Para justo evitar este tipo de complicaciones. Y bueno, estas son las medidas que se recomiendan para una terapia de insulina exitosa. La primera es ajustar la tasa que considera el valor de glucosa actual y la anterior y la tasa actual de infusión de insulina, así como ajuste de la tasa que considera el cambio de la lectura previa y monitorizar constantemente la glucosa hasta lograr controlar o llevar a metas a este paciente. En los pacientes críticos que cursan con alguna complicación asociada a la hiperglucemia, llámese cetoacidosis diabética o un estado hiperglucémico hiperosmolar, son como las indicaciones más específicas para poder iniciar tratamiento con infusión de insulina vía intravenosa. En este contexto, la única insulina vía intravenosa que se puede utilizar es la insulina de acción rápida. Mientras que en el paciente no crítico, pues aquí la guía te recomienda que usemos la insulina vía subcutánea, ya sea de acción prolongada, como puede ser de Temir, de Gludec o insulina glargina, o bien podemos usar una insulina de acción intermedia, como lo es la NPH, en conjunto con una insulina de acción rápida, como lo puede ser la Lispro, ¿no? Y aquí te dice que hay que estar monitorizando a los pacientes ya sea cada 4 a 6 horas si es que el paciente está en ayuno o bien de forma preprandial. Entonces, en los pacientes no críticos con poca ingesta de alimentos o que se encuentren en ayuno, te recomiendan un esquema basal o bien un esquema basal plus. El basal es el que sí o sí cada 24 horas se tiene que estar administrando y el basal plus es la insulina de larga duración o de acción intermedia más un bolo de insulina de acción rápida solamente en los picos de hiperglucemia. Uh-huh. Mientras que en el paciente no crítico con adecuada ingesta de alimentos, pues aquí te recomienda un esquema basal bolo más un esquema de corrección preprandial. Pues aquí, como ya lo vimos en el estudio de Rabbit 2, pues hay preferencia por el esquema basal plus para llegar a cumplir las metas terapéuticas dentro del contexto intrahospitalario. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo vamos a calcular la dosis total diaria? Pues va en un rango de 0.3 a 0.5 unidades kilogramo al día. Solo en pacientes que tengan enfermedad renal crónica o bien que sean pacientes ancianos, pues bueno, ya te recomiendan reducir un poco más la dosis a menos de 0.3 unidades kilogramo al día, sobre todo por el riesgo de hipoglucemia. ¿Ok? Y bueno, solo en el contexto de un paciente que haya cursado con cetoacidosis diabética o bien un estado de hiperosmolar, hiperglucémico, que hayan estado con insulina vía intravenosa, bueno, la transición hacia la vía subcutánea tiene que ser 2 horas previo a la suspensión de la infusión. ¿De acuerdo? Esto es con el objetivo de reducir el riesgo de rebote por hiperglucemia. Y aquí te dice que tienes que calcular tu insulina vía subcutánea, que va a ser ya sea
de acción prolongada o de acción intermedia a una dosis de 0.15 a 0.3 unidades kilogramo de peso. Ajá. La dosis total diaria se puede calcular de acuerdo a la tasa de infusión de insulina en las primeras 6 a 8 horas en las que se alcanzan las metas terapéuticas. Ahora bien, en otro contexto, hay que clasificar, o aquí, por ejemplo, en este artículo del Nature, te recomienda clasificar a tu paciente de acuerdo al nivel de hiperglucemia, ¿no? Que esté presentando el paciente en el momento de la evaluación, ¿no? Entonces, si hablamos sobre una hiperglucemia leve, la cual se define como una glucosa menor a 200 miligramos sobre decilitro, un paciente que sea usuario de menos de 2 antidiabéticos orales y que además no utilice insulina como parte de su tratamiento habitual, pues aquí te recomienda iniciar con una insulina basal a dosis bajas y pues con correcciones con insulina de acción rápida, ya sea preprandial o cada 6 horas si es que el paciente se encuentra en ayuno. Uh-huh. Mientras que los pacientes con hiperglucemia moderada, pues aquí se va a considerar una glucosa, entre 201 a 300 miligramos sobre decilitro y bueno, son pacientes que son usuarios de más de 2 antidiabéticos orales y que además ya sean usuarios de insulina con una dosis total diaria menor a 0.6 unidades kilogramo al día. Y entonces en estos pacientes, pues aquí podemos usar los esquemas con insulina basal, con o sin esquema de corrección, y aquí te dice que hay que empezar con una dosis entre 0.2 a 0.3 unidades kilogramo al día. Uh-huh. Mientras que en el contexto de una hiperglucemia severa, que es una glucosa mayor a 300 miligramos sobre decilitro, que además sea un paciente que use múltiples esquemas vía oral, y que además sea usuario de insulina con una dosis total diaria mayor a 0.6 unidades kilogramo al día, bueno, aquí ya podemos usar un esquema basal bolo, ¿no? En el cual te dice que hay que reducir la dosis de insulina basal hasta un 20% o bien iniciar con una dosis de 0.3 unidades kilogramo al día, esto como es dividiéndolo 50% con un esquema basal, con el que vamos a usar una insulina de acción prolongada o bien una insulina de acción intermedia, ¿no? Y el otro 50% lo vamos a dividir en bolos preprandiales, ¿de acuerdo? Entonces, esto se va a ir ajustando de acuerdo a los requerimientos del paciente. Se tiene que individualizar conforme vamos monitorizando el control de estos pacientes. En el contexto de pacientes con diabetes tipo 1, pues aquí igual te recomienda que hagamos uso del esquema basal bolo o bien si son pacientes que tienen la bomba de insulina, pues continuar con la administración de insulina a través de este dispositivo. Y bueno, estas son diferentes alternativas con las que puedo el paciente modificar sus cifras de glucosa, ¿no? Independizando el contexto de cada uno. Por ejemplo, en un paciente con ayuno, pues se recomienda insulina regular vía subcutánea cada 6 horas. Aquí te recomienda que sea a las 6 de la mañana, después a las 12 del día, a las 6 de la tarde y luego a las 12 de la noche, ¿no? O bien que utilicemos una insulina basal, ya sea glargina o detemir, y que estemos monitorizando al paciente cada 6 horas, ¿no? Para justo reducir el riesgo de hipoglucemia. Si es un paciente que recibe las 3 comidas al día, bueno, aquí te recomienda un esquema basal bolo con insulina de acción prolongada y insulina de acción corta, ¿no?
Aquí vamos a estar vigilando a los pacientes 4 veces al día, sobre todo durante la administración de los bolos con insulina de acción corta o acción rápida. Uh-huh. En los pacientes que reciben alimentación por tubo, y además alimentación vía oral, pues aquí también te recomienda un esquema basal con correcciones o un esquema basal bolo con una monitorización constante 5 veces al día. Los pacientes que están con alimentación continua a través de tubo o sonda nasogástrica, pues aquí igual, una insulina basal con correcciones, con insulina de acción rápida cada 4 a 6 horas y la vigilancia será cada 6 horas, mientras que en los pacientes con múltiples comidas al día, pero en pequeñas condiciones, pues, cantidades, perdón, pues aquí el régimen o esquema basal bolo también está recomendado y bueno, el seguimiento será 4 veces al día. En los pacientes con altas dosis de corticosteroides, como pueden ser los pacientes con choque séptico, pacientes reumatológicos, sobre todo, o bien recientemente como se vio en los pacientes con infección por COVID-19 que estaban sometidos a altas dosis de corticosteroides, pues aquí te recomiendo igual un esquema basal bolo y estar vigilándolos 4 veces al día. Para ir ajustando estas dosis, ¿no? Y la alimentación vía oral o 3 comidas al día, pues sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1 que sean usuarios de bomba de insulina, aquí la monitorización tiene que ser un poco más cercana o más constante, entre 4 a 8 veces al día para reducir el riesgo de hipoglucemia. Y respecto al tratamiento vía oral o terapia no insulínica, no está bien justificado o documentado que en el contexto intrahospitalario iniciemos este tipo de medicamentos. Sin embargo, en ADA pues sí te menciona que, por ejemplo, los ISGLT2 en el contexto de un paciente con falla cardíaca, pues aquí sí está recomendado y se debe continuar o iniciar durante la hospitalización hasta el egreso si es que no existe alguna otra contraindicación. Y bueno, solo para complementar aquí esta parte del tratamiento, pues tomar en cuenta que el requerimiento diario de calorías es entre 25 y 35 por kilogramo de peso, que los pacientes con nutrición parenteral se recomienda en aquellos pacientes que no puedan recibir alimentación enteral y también pues tomar en cuenta que esto también puede ser un factor de riesgo para desarrollar hiperglucemia, ¿no? Solamente para tener cuidado con este tipo de pacientes. Y bueno, en las fórmulas enterales se recomienda 2 calorías por cada mililitro, así como proteínas y lípidos de cadenas largas en un 30% y carbohidratos que va a ser los que van a ocupar un mayor porcentaje entre 55 y 60%. Es importante aquí reducir el riesgo de hipoglucemia, ya que está asociado a riesgo cardiovascular sobre todo. Entonces hay que mantener como una monitorización más cercana en aquellos pacientes que tengan glucosa en ayuno menor a 100, ya que este es un predictor de hipoglucemia en las próximas 24 horas. Y bueno, identificar los factores de riesgo que nos pueden llevar hacia una glucosa menor a 70 miligramos sobre decilitro, que es ya una hipoglucemia, que pueden ser error en la dosificación o en el horario de administración de insulina en pacientes con enfermedad renal crónica, en aquellos pacientes que se está reduciendo la dosis de corticosteroide, que estén en ayuno o que haya una reducción en la ingesta, pacientes con vómito, pacientes que se haya suspendido la alimentación parenteral o enteral, retraso en la monitorización de las glucometrías o aquellos pacientes que ya tienen cierto déficit
neurológico que tengan incapacidad para referir sintomatología asociada a la hipoglucemia. Los predictores que nos van a ayudar a saber cuándo hay que vigilar más de cerca a estos pacientes es que bien hayan presentado un episodio previo de hipoglucemia grave, que esta se define como una glucosa menor a 40 miligramos sobre decilitro, que haya cursado con hipoglucemia entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, una glucosa en ayuno menor a 100 miligramos sobre decilitro, pacientes ancianos, pacientes con enfermedades críticas o que previamente hayan estado en tratamiento con antidiabéticos orales o con insulina. Y el manejo con estos pacientes, pues en el contexto interhospitalario, básicamente es administrar entre 15 a 20 gramos de carbohidratos simples y esto va a ser a través de una solución glucosada al 50%, de 50 mililitros, pues esto nos va a dar un aporte de 25 gramos de glucosa, entonces hay que dar la indicación de administrar esta solución y medir la glucosa a los 15 minutos, ¿no? Si la glucosa ya es mayor a 100 miligramos sobre decilitro, pues digamos que la hipoglucemia ya resolvió. Sin embargo, si persiste por debajo de 100 miligramos, pues hay que repetir la dosis hasta que logremos la glucosa mayor a 100. Y bueno, dentro de las complicaciones que pueden estar asociadas, a nivel cardíaco, pues va a haber un aumento de la contractilidad miocárdica, prolongación del QT, cambios isquémicos en el electro, sintomatología asociada a angina, arritmias, inflamación o muerte súbita. También va a haber disfunción endotelial, vasoconstricción, un estado de hipercoagulabilidad, adhesión celular y estrés oxidativo. Es por eso que hay que evitar estos eventos en los pacientes, ya sea dentro del contexto intrahospitalario o extrahospitalario, ¿no? Y bueno, aquí como algo agregado para poder dar manejo a estos pacientes es el factor de corrección de insulina, ¿no? Que básicamente te habla sobre la cantidad de glucosa en miligramos sobre decilitro que te va a disminuir una unidad de insulina de acción rápida. Ajá. Entonces, pues básicamente lo vamos a calcular con la dosis total de insulina que se aplica en el día al paciente. Lo vamos a dividir entre 1800, que es una constante, y la cantidad que se obtiene es básicamente la cantidad de glucosa que se espera corregir con una unidad de insulina. Entonces, en los pacientes que tengan una glucosa mayor o igual de 180 miligramos sobre decilitro, que va a ser nuestro valor de corte para iniciar el tratamiento, pues a le vamos a ir sumando el factor de corrección hasta cumplir. Por ejemplo, en este ejemplo del paciente, tenemos un caso clínico de un paciente del sexo masculino, 58 años de edad, que tiene diabetes tipo 2. Es usuario de insulina con un esquema basal bolo, tiene una dosis total de insulina de 36 unidades, pues aquí se decide iniciar un esquema de corrección de insulina de acción rápida y bueno, le vamos a calcular aquí el factor de corrección. Entonces, pues ya calculan paso 1, calculamos la dosis total de insulina, 36 unidades. Paso 2, vamos a dividir 1800, que es nuestra constante, entre 36 unidades, que esto nos da 50 miligramos de glucosa. Entonces, nosotros esperamos que en una unidad de insulina de acción rápida nos va a disminuir 50 miligramos de glucosa. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular este esquema de corrección? Tomamos nuestro valor de corte, que es 180 miligramos sobre decilitro, y a le vamos a sumar 50. Entonces, aquí nos da un intervalo entre 180 y 230. Bueno, si tiene esta cifra,
pues vamos a administrar una unidad de insulina de acción rápida. Y a 230 le vamos a sumar 50, entonces 231 a 281, pues se van a administrar 2 unidades de insulina de acción rápida y así sucesivamente. Entonces aquí es un ejemplo de los diferentes esquemas de insulina que tenemos el esquema basal, el esquema prandial y el esquema basal-bol, ¿no? El esquema basal básicamente es una insulina NPH o una insulina de acción prolongada, como puede ser glargina, detemir o de gludec, y vamos a iniciar con dosis de 0.1 a 0.2 unidades kilogramo de peso, mientras que en el esquema basal plus o basal prandial, pues aquí te calcula una insulina basal más una insulina de acción rápida o premezclada con NPH y bueno, la dosis extra de insulina de acción rápida se va a administrar en la comida más pesada del día, ¿no? Y aquí te dice que iniciemos con una dosis de 4 unidades o bien el 10% de la insulina basal para el esquema plus, ¿no? Con el esquema de insulina de acción rápida. Y por último, el esquema basal bolo, que consiste en insulina basal, ya sea de acción intermedia como la NPH o de acción prolongada como insulina, glargina o detemir, más la insulina de acción rápida como puede ser Lispro, administrando de forma preprandial, ¿no? Entonces, el esquema basal cada 24 horas y preprandial se tendrá que estar administrando insulina de acción rápida en cada comida. Ahora bien, pasando al control hipertensivo, aquí se define como una cifra de tensión arterial mayor a 140 milímetros de mercurio. Y bueno, aquí lo importante sobre mantener en control a estos pacientes es reducir el riesgo de lesión a órgano diana o bien que se tengan que cancelar procedimientos quirúrgicos en pacientes que ya están programados o que están en protocolo de un abordaje quirúrgico. Bien, entonces dentro de las causas que pueden elevar la presión en el contexto intrahospitalario es una mala técnica de toma de presión de arterial, dolor, ansiedad y estrés, hipertensión asociada a la bata blanca, sobrecarga de volumen asociado a fluidos intravenosos, sobre todo solución salina, una conciliación farmacológica errónea, medicamentos como lo son los corticosteroides o los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, los síndromes de abstinencia, ya sea por alcohol o cocaína, lesión renal aguda, una hipertensión intracraneal, distrés respiratorio, síndrome de apnea obstructiva del sueño o bien una retención urinaria. Entonces hay que corroborar que cada vez que se vaya a tomar la tensión arterial, pues el paciente esté en una correcta posición, que mínimo tenga 5 minutos de descanso, que no tenga ganas de orinar o que haya orinado previo a la toma de la presión, que no le hayamos administrado algún medicamento que pudiera elevar o pudiera alterar la tensión arterial. Otra situación es la hipertensión asociada a la bata blanca y esto es por una alteración del medio interior de la pared endotelial en la cual va a haber una función endotelial alterada, esto asociado a un desbalance o una alteración entre el óxido nítrico y las citocinas endoteliales. Esto va a disminuir la compliance vascular, por consiguiente una vasoconstricción como respuesta y aumento en el tono simpático. También la sobrecarga de volumen es importante, sobre todo en pacientes que no calculamos correctamente el requerimiento de soluciones
pues aumenta el volumen intravascular y bueno, se encuentra con mayor asociación a solución salina. Y respecto a la etiología farmacológica, pues los corticosteroides, AINES, los anticonceptivos, aquellos supresores del apetito, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoamina oxidasa o bien drogas como cocaína o abstinencia etílica, pues van a interferir con la excreción normal del sodio y van a aumentar el riesgo de hipertensión dependiente de volumen. Entonces, pues básicamente la AJA te recomienda que dentro de la evaluación inicial de estos pacientes, pues lo dividamos entre corazón, a nivel renal, vascular, oftálmico y cerebral, ¿no? Básicamente es pedirles un electrocardiograma a todos los pacientes y solo en contextos muy específicos un ecocardiograma, sobre todo en pacientes que tengan disfunción del ventrículo izquierdo o bien que estén cursando con una arritmia como lo es fibrilación auricular. También descartar la presencia de aterosclerosis a través de un ultrasonido de las arterias carotídeas, medir el índice de tobillo-brazo en aquellos pacientes con antecedente de enfermedad arterial, aquellos pacientes que cursen con una lesión renal aguda o que ya tengan enfermedad renal crónica, pues siempre determinar la creatinina sérica, calcular la tasa de filtrado glomerular, calcular el cociente albumina-creatinina, sobre todo en aquellos pacientes que también, además de hipertensión, tengan diabetes. Y bueno, no es totalmente necesario, pero sí considerar un ultrasonido renal y Doppler, ¿no? Para valorar la vasculatura. Y por otro lado, una fundoscopía en aquellos pacientes que tengan hipertensión grado 2 o 3 o bien que ya tengan diabetes para ver si ya existe algún grado de retinopatía. Y a nivel cerebral, en aquellos pacientes que se encuentren cursando con un deterioro cognitivo, pues valorar realizar una tomografía de cráneo o bien una resonancia magnética para descartar que se encuentren cursando con un evento cerebrovascular de tipo isquémico o bien hemorrágico. Y cuando sospechar sobre una emergencia hipertensiva, bueno, con una hipertensión grave, un grado 3, que es a partir de 180 a 110 milímetros sobre mercurio, y pues aquí hay que descartar, pues a través de diferentes factores de riesgo, como lo es la insuficiencia cardíaca, el deterioro de la función renal, cambios en el fondo de ojo, ya sea que encontremos hemorragia en llama o papiledema, una microangiopatía o que esté con coagulación intravascular diseminada, una disección aórtica, un feocromocitoma o bien el embarazo, pues son situaciones que nos pueden llevar hacia una emergencia hipertensiva. Y bueno, aquí en esta tabla podemos individualizar la meta terapéutica y de cifras de tensión arterial en el contexto de cada paciente, ¿no? Entonces, justo conocer cada una de estas situaciones, por ejemplo, en hipertensión maligna con o sin lesión renal aguda, pues te dice que reduzcas la tensión arterial media entre un 20 a un 25%. En la encefalopatía hipertensiva igual te recomienda reducir la TA media entre un 20 a un 25%, un evento coronario agudo, llevar a una reducción inmediata de la tensión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio, al igual que en edema agudo de pulmón. En disección aórtica, pues aquí sí son un poco más estrictos,
una tensión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y aquí agregando una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Mientras que en las pacientes que cursen con eclampsia, preeclampsia o síndrome de HELP, pues aquí te dice que una tensión arterial sistólica menor a 160 y una diastólica menor a 105 serán nuestras metas terapéuticas. Y pues aquí tenemos diferentes opciones farmacológicas para poder contrarrestar este contexto clínico, ¿no? Y pues aquí en las próximas diapositivas, básicamente todas te van a decir que iniciemos tratamiento a partir de 140-90 y pues básicamente el tratamiento farmacológico podemos hacer uso de ARA2, que son los antagonistas de receptor de angiotensina 2 o bien los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, obviamente individualizando el contexto de cada paciente, pero pues no hay como alguna restricción sobre el uso farmacológico, solamente tomar en cuenta aquellos pacientes que son usuarios de beta bloqueadores, eso sí, continuar estrictamente para evitar el efecto de rebote. Uh-huh. Y el manejo antihipertensivo prequirúrgico te dice que en pacientes con hipertensión grado 1 o grado 2, que esto se define en grado 1 mayor a 140 milímetros de mercurio o grado 2 mayor a 140, mayor a 160 sobre 100 milímetros de mercurio, pues no es necesario aplazar la cirugía. En cambio, si ya tenemos un grado 3, una tensión arterial mayor a 180 sobre 110, pues aquí sí tendríamos que aplazar el evento quirúrgico, ¿no? Te recomienda que 24 horas antes de la cirugía no cardíaca, pues hay que suspender los IECAS o los ARA2. En cambio, si los pacientes utilizan beta bloqueadores, pues se tendrá que continuar para justo evitar el efecto de rebote. Ahora bien, pasando al tema de tromboprofilaxis, alrededor de 20 millones de pacientes hospitalizados se encuentran en riesgo de desarrollar tromboembolia o algún grado de trombosis durante la estancia intrahospitalaria. Entonces, el objetivo de la tromboprofilaxis es reducir este riesgo entre un 50 a un 60% en los próximos 6 a 14 días, ya que los pacientes que no reciben tromboprofilaxis tienen un riesgo de hasta 60% de desarrollar tromboembolia pulmonar posterior al egreso, ¿ok? Y el 80% de estos eventos van a ocurrir entre las primeras 6 semanas posteriores al egreso. Y bien, los factores de riesgo que se deben considerar para poder desarrollar una tromboembolia o una trombosis es una edad mayor a 75 años, varices tortuosas, una insuficiencia venosa crónica, antecedentes de neoplasias, antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, insuficiencia cardíaca, trombofilia, una cirugía reciente o trauma severo, terapia de reemplazo hormonal, un índice de masa corporal mayor a 35, infección severa o un dímero de 2 veces el valor basal. Y bueno, todo paciente se tiene que evaluar con escalas que nos ayudan a predecir el riesgo de trombosis y bien nos indican cuando ya tenemos que iniciar con una tromboprofilaxis. Esta escala es la de Padua, en la cual se evalúa si el paciente tiene cáncer, si ha tenido antecedente de una trombosis, excluyendo la trombosis venosa superficial, si tiene movilidad reducida, una condición trombofílica ya conocida, traumatismo o cirugía reciente menor a un mes, una edad mayor a 70 años, insuficiencia cardíaca y o respiratoria que esté cursando con infarto agudo a miocardio o un EBC, una infección aguda o un trastorno reumatológico,
un IMC mayor a 30 o bien que sea usuario de terapia hormonal continua, pues aquí te dice que con un score o puntuación mayor a 4, pues ya tiene indicación para iniciar la tromboprofilaxis. Esta escala se llama Improve-PRAM, que es un consenso internacional para prevenir el riesgo de tromboembolismo venoso. Aquí es una escala muy simple, básicamente toma en consideración si ya han tenido un evento de tromboembolismo venoso previo, una trombofilia ya conocida, parálisis de miembros inferiores, cáncer. Si es un paciente que no se movilice, que se encuentre en terapia de cuidados intensivos o de cuidados coronarios y con una edad mayor a 60 años, ¿no? Y con un score más de 3, pues te dice que tiene un riesgo elevado de un tromboembolismo venoso y ya tiene indicación para una tromboprofilaxis. Esta otra escala es la Caprini, que es una de las más completas, ya que toma en cuenta diferentes contextos para el paciente y aquí la edad te la va a dividir en rangos menor a 40 años, entre 41 a 60, 61 a 74 y mayores a 75 y bueno, por cada uno te va a dar mayor puntuación. Género, ya sea femenino o masculino, el tipo de cirugía a la cual se va a someter, ya sea una menor, eh, una mayor, que pues, se considera una cirugía mayor a 45 minutos, que puede ser laparoscópica, o bien una artroscopía, o bien si es una cirugía mayor, mmm, también te puede dar puntuación de más 5. Ajá. Antecedente de insuficiencia cardíaca, sepsis, neumonía, si el paciente está inmovilizado, si tiene fractura ya sea de pelvis o de cadera o de piernas, si tiene antecedente de un evento vascular cerebral, si está politraumatizado, si tiene antecedente de pues una insuficiencia venosa profunda, ajá, o crónica, si ya tiene carga genética para trombosis, tiene el factor 5 de Leiden positivo, pues como verán son diferentes factores que toman en cuenta para poder establecer si un paciente requiere de tromboprofilaxis. Por ejemplo, aquí el valor de corte para una tromboprofilaxis farmacológica pues es a partir de 5. Uh-huh. En valores entre 0 y 4, pues te recomienda más una tromboprofilaxis mecánica y a partir de 5 pues ya te recomienda anticoagulantes ya sea de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Y bueno, ¿cuáles van a ser las dosis que vamos a utilizar como tromboprofilaxis? Pues los que más utilizamos en nuestro medio pues es la enoxaparina y la heparina no fraccionada. La enoxaparina, la dosis estándar es de 40 miligramos cada 24 horas vía subcutánea, tomando en cuenta que si un paciente tiene un peso entre 80 y 99 kilos, pues la dosis hay que aumentarla hasta 60 miligramos cada 24 horas. Y si un paciente pesa más de 100 kilogramos al día, pues la dosis será de 80 miligramos cada 24 horas. Aquí hay que prestar atención ya que en pacientes que tienen compromiso de la función renal con una tasa de filtrado entre 15 y 29 mililitros minuto, pues aquí te dice que hay que reducir la dosis al 50%, mientras que si ya tienen una tasa de filtrado menor a 15, pues aquí ya hay que cambiar el fármaco por una heparina no fraccionada. Uh-huh. Entonces, ya pasando a la heparina no fraccionada, pues la dosis estándar será de 5,000 unidades
vía intravenosa cada 12 horas, tomando en cuenta que si el paciente tiene un IMC mayor a 30, pues esta dosis tendrá que aumentarse a 5.000 unidades vía intravenosa cada 8 horas. Aquí hay que tomar en cuenta las contraindicaciones para la tromboprofilaxis, las cuales son hemorragia, una anomalía hemorrágica adquirida, la administración concomitante de otros anticoagulantes, una anestesia por punción lumbar, epidural o espinal en las siguientes 12 horas, anestesia por punción lumbar, epidural, espinal en las 4 horas previas, un accidente vascular hemorrágico cerebral agudo, una trombocitopenia menor a 25.000, hipertensión sistólica no controlada mayor a 230 sobre 120 milímetros de mercurio y una enfermedad hemorrágica hereditaria no tratada. Uh-huh. Y bueno, en algunos pacientes se va a recomendar la tromboprofilaxis al egreso y estos pacientes van a ser con un score improve, un improve score entre 2 y 3 o un PADUA mayor a 4 puntos o con factores de riesgo moderados para desarrollar una trombosis, pues te recomienda una tromboprofilaxis entre 6 a 14 días con alguna de estas opciones farmacológicas, o bien si tienen factores de riesgo de alto grado, alto riesgo y aparte con un improve score mayor a 4, pues te dice que hay que extender la tromboprofilaxis entre 31 a 39 días y aquí el esquema que te recomienda pues es rivaroxaban. En esta diapositiva podemos ver diferentes estudios en los cuales al final de cuentas se concluye que rivaroxaban es el medicamento de elección para una tromboprofilaxis extendida una vez que se decide el egreso del paciente. Y pasando al tema de anticoagulación, pues es importante saber que algunos pacientes en el contexto intrahospitalario pues tienen riesgo de poder desarrollar una fibrilación auricular, un tromboembolismo venoso. Hay algunos pacientes que son usuarios de prótesis valvulares mecánicas o bien que ya tienen antecedente de valvulopatías, que tienen una cardiopatía isquémica o una arteriopatía periférica o un síndrome de antifosfolípidos que bueno ya son usuarios crónicos de anticoagulantes. Bueno, estos pacientes pues hay que evaluar si durante la hospitalización hay que extender esa anticoagulación o bien la podemos dejar pendiente con un esquema de tromboprofilaxis, por ejemplo. Entonces, en el contexto de los pacientes con fibrilación auricular, pues tenemos esta escala que es el CHADS-VASc score. Entonces, aquí te va a evaluar la edad, el sexo, si tiene antecedente de insuficiencia cardíaca, antecedente de hipertensión arterial, si ya tuvo un evento cerebrovascular previo o bien un ataque isquémico transitorio, si tiene antecedente de alguna enfermedad, una arteriopatía periférica, un infarto previo, o si bien ya es si ya es diabético, pues bueno, son diferentes criterios que se van a puntuar y bueno, al final de cuentas, esto nos va a dar un riesgo para poder presentar un evento cerebrovascular. Y también te dice que con una puntuación de 2 o más, aquí ya tenemos que considerar el uso de anticoagulantes orales. Pero es importante que previo a iniciar la anticoagulación, pues también evaluemos el riesgo de sangrado. Y esto lo vamos a ver a través de la escala de Hasbled. Ajá. Entonces, básicamente con la escala de Hasbled, pues vamos a determinar el riesgo de sangrado y si tiene la anticoagulación indicada, ¿no? Entonces, a partir
de una puntuación entre 0 y 2, entonces se debe considerar continuar con la anticoagulación, ya que el riesgo de sangrado pues es menor comparado con el riesgo de desarrollar un evento tromboembólico. Y bueno, las dosis de anticoagulación, pues igual aquí podemos usar la enoxaparina o bien la heparina de bajo peso molecular o bien anticoagulantes orales. Ajá, entonces la enoxaparina, pues aquí la dosis estándar va a ser de 1 miligramo/kilogramo de peso vía subcutánea cada 12 horas. En pacientes con obesidad, pues igual te recomienda 1 miligramo/kilogramo de peso vía subcutánea cada 12 horas. En pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de entre 15 y 29, te recomienda 1 miligramo/kilogramo de peso cada 24 horas, o bien con una tasa menor a 15, pues entonces usar una heparina de bajo peso molecular, ¿no? Aquí la heparina de bajo peso molecular, pues se va a dar una dosis carga de 80 unidades kilogramo de peso y después se va a dar una dosis de mantenimiento de 18 unidades kilogramo de peso por hora en infusión continua. Bien, y respecto a los anticoagulantes orales, pues los más utilizados son Rivaroxaban y Apixaban, tomando en cuenta que Apixaban se puede utilizar en pacientes eh, con edad mayor a 80 años, con peso corporal menor a 60 kilogramos o bien con creatinina mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro, pues son consideraciones especiales para poder continuar de manera segura con los esquemas de anticoagulación. Y por último, pasando a la ulceroprofilaxis, pues este tema nos habla sobre úlceras que en mucosa gastrointestinal que están asociadas al estrés. Ajá, son complicaciones esperadas en pacientes críticos y dentro de los cuales vamos a incluir aquellos pacientes que estén con ventilación mecánica avanzada por más de 48 horas, coagulopatías, sepsis, insuficiencia hepática, traumatismo craneoencefálico, farmacológicos como antiagregantes plaquetarios o bien corticosteroides, procedimientos quirúrgicos de duración más allá de 4 horas, una lesión renal aguda, pacientes quemados, adultos mayores, el sexo masculino y cambios hemodinámicos son factores de riesgo que se consideran importantes para poder desarrollar úlceras por estrés y por consiguiente un sangrado de tubo digestivo alto. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es la fisiopatología para que los pacientes desarrollen este tipo de lesiones? Pues bueno, es un paciente con una enfermedad crítica que está en un estado de hipoperfusión sistémica y esplácnica, y esto sobre todo se asocia a pacientes con ventilación mecánica asistida o invasiva, sobre todo por el PIP, ¿no? A mayor PIP, pues se asocia con mayor riesgo de hipoperfusión. Uh-huh. Entonces, al haber una disminución en el flujo sanguíneo en la mucosa gastrointestinal, pues también va a haber una menor producción de prostaglandinas. Esto por bloqueo de las vías de la ciclooxigenasa, la lipooxigenasa, sobre todo con las prostaglandinas 2E. Uh-huh. A su vez va a haber una disminución en la producción de bicarbonato y esto va a hacer que rompamos o alteremos el mecanismo de defensa en la mucosa. También tomando en cuenta otros factores como es la disminución de la producción de óxido nítrico, que es un importante vasodilatador, que pues obviamente al disminuir su producción pues también compromete el flujo sanguíneo, y también el aumento de la producción de la endotelina 1, ¿no? Que le vamos a encontrar en músculo liso y que bueno va a favorecer la vasoconstricción, la producción de fibroblastos y bueno también la inflamación. Y por otro lado, pues también las proteínas de choque térmico. Todo esto
nos va a llevar hacia una vulnerabilidad y fragilidad en la mucosa gástrica. Y si a esto le agregamos factores farmacológicos, la interacción con el ácido gástrico, pues bueno, vamos a desencadenar un daño a la mucosa. Por lo que se recomienda una profilaxis farmacológica, sobre todo con inhibidores de la bomba de protones, eh, la cual va a disminuir la secreción de ácido gástrico. Sin embargo, pues esta terapia pues no es inocua, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las desventajas sobre el uso de el inhibidor de bomba de protones, pero pues es importante que consideremos este algoritmo que nos explica que todo paciente con ya sea que se encuentre en ventilación mecánica asistida por más de 48 horas, que tenga alguna coagulopatía, que tenga un INR mayor a 1.5 o una trombocitopenia grave, pues bueno, aquí ya tiene condición de iniciar una profilaxis y esta se tiene que estar revalorando todos los días. Si bien no tiene ninguno de estos factores, pero tiene un sangrado de tubo digestivo en menos de 12 meses, que curse con una sepsis grave, un choque séptico, en pacientes quemados, pacientes con traumatismo craneoencefálico, lesión renal aguda, antecedente de enfermedad ulceropéptica, pacientes con trasplante renal reciente, que sean usuarios de AINES o bien que estén recibiendo altas dosis de corticosteroides, pues también ya tienen indicación de inicio de profilaxis. Si es que no cumple con alguno de estos criterios, pues realmente no está bien indicado. Uh-huh. Y bueno, las desventajas sobre el uso de los inhibidores de, de bomba de protones se dividen en el sobrecrecimiento bacteriano, en infecciones gastrointestinales, en efectos adversos, llámese intoxicación hepática, toxicidad en médula ósea, hipomagnesemia o bien osteopenia, o bien infecciones extra gastrointestinales como pueden ser las neumonías por aspiración. Aquí es muy importante, sobre todo en nuestro contexto, la infección por clostridioides, ya que al favorecer un ambiente alcalino a nivel gástrico, pues aquí la ingestión de las esporas y las formas vegetativas, pues va a permitir un sobrecrecimiento y sobre todo la supervivencia del Clostridioides. Entonces, aunado a esto, si es un paciente que también está en tratamiento con cefalosporinas de tercera generación o fluoroquinolonas, pues bien aumentamos el riesgo de desarrollar esta infección. Entonces son aspectos o factores que hay que tomar en cuenta al momento de indicar este tipo de ulceroprofilaxis. Y bien, con esto ya acabamos los temas. Dentro de las conclusiones, pues es importante recordar que el control glucémico en el paciente hospitalizado es que lo mantengamos en metas entre 140 a 180 miligramos sobre decilitro y a partir de 180 miligramos sobre decilitro, pues entonces ya iniciar con terapia de insulina con esquemas individualizados o ajustados a las características o necesidades de cada paciente. El control hipertensivo se deberá iniciar con una tensión arterial mayor a 140/90 y podemos usar cualquier fármaco, ya sea ARA2, IECA o bloqueadores de canales de calcio, tomando en cuenta que aquellos pacientes que sean usuarios de beta bloqueadores, pues no suspender ese tratamiento, continuar para evitar el efecto de rebote en la tensión arterial y la frecuencia cardíaca también. La tromboprofilaxis con una escala de Padua mayor a 4 puntos, pues ya está indicada iniciar con este tipo de esquema y considerar que en aquellos pacientes con lesión renal aguda
o enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menor a 15, pues optar por una terapia con heparina no fraccionada. En aquellos pacientes que tengan indicación de anticoagulación, pues la dosis de heparina de bajo peso molecular es de 1 miligramo kilogramo de peso cada 12 horas, y en aquellos pacientes con heparina no fraccionada, con una tasa de filtrado glomerular menor a 15, pues es importante recordar que se inicie con una dosis en bolo y luego otra de mantenimiento, con lo cual hay que darle seguimiento con los tiempos de coagulación. Y bien, también podemos optar por los anticoagulantes orales, ya sea rivaroxaban o apixaban, en contexto de un paciente mayor a 80 años, con peso menor a 60 kilogramos al día y una creatinina mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro, pues apixaban es como nuestra opción ideal. Y respecto a la ulceroprofilaxis, pues a todo paciente crítico, ya mencionamos cuáles son los factores de riesgo, pues el inhibidor de bomba de protones es el fármaco de elección, sin descartar que estos pacientes van a aumentar el riesgo de desarrollar infecciones, ya sea neumonía o colonización por clostridioides. Y pues eso sería todo. Aquí está la bibliografía con la que pude realizar la revisión del tema. Muchas gracias. Y aquí están los resúmenes de cada uno de los temas por si los quieren consultar con más calma. Básicamente creo que todo se aborda explícitamente durante la clase, pero pues si lo requieren para una consulta rápida, pues esto les puede favorecer. Pues muchas gracias por su atención, amigos.